Dice, teoría elemental del muestreo. Es el estudio, dice, de las relaciones existentes entre una población y las muestras extraídas de ella. Es de gran utilidad en muchos campos. Por ejemplo, para estimar características desconocidas de poblaciones, como la media, aritmética y la varianza poblacionales, denominadas parámetros de la población, o simplemente parámetros, a partir del conocimiento de las características muestrales correspondientes, como la media y la varianza muestrales, nombradas estadísticos de la muestra, o en forma sencilla, simplemente estadísticos. Voy a tratar de, en este espacio en blanco, en esta especie de pizarrita, explicar todo lo que vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Nuevo capítulo. Cuando necesitamos nosotros hacer el estudio de fenómenos aleatorios, obviamente, o que tienen que ver con la probabilidad de ocurrencia, que ya un poquito ya conocemos cómo se calculan las probabilidades, hemos visto varios tipos. Dentro de esto, hay una parte destinada en el campo de la estadística inferencial a lo que es el muestreo. Entonces, ¿qué es el muestreo? Voy a explicar acá con este gráfico. Cuando yo tengo una población, vamos a suponer grande, obviamente grande, de elementos, que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser animales, objetos, etcétera. No siempre van a ser personas, como he explicado. De esta población a veces interesa determinar la media aritmética, que como hemos visto antes es mu, o la desviación típica o estándar, sigma, o la varianza, sigma al cuadrado, ¿sí? Cuando tenemos una cantidad mínima de datos, vamos a suponer que tenemos, no sé, unos 20 datos, 15 datos, que es una cantidad relativamente pequeña de información. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es considerar a todos y cada uno de los elementos. Pero el problema, ¿no? Surge cuando la cantidad de elementos que yo estoy queriendo analizar, eh, encontrar algunas particularidades específicamente dentro del campo de la estadística, ¿no? Entonces, ya en el caso de estos puntitos que estoy dibujando, nos podemos dar cuenta que no siempre van a ser 7, 8, 10, 15 datos. Pueden ser 30, 50, 100, 1000, 1 millón de datos, etcétera, ¿no? Y la cantidad puede ir variando y puede ser bastante grande de tal manera que el proceso que yo vaya a realizar en la investigación que me proponga hacer, ¿no es cierto?, resulte que sea bastante ampuloso y sea casi imposible, quizá inclusive, poder considerar a todos los elementos en un solo momento de la investigación. Entonces ahí se recurre a un aspecto muy importante que obviamente tenemos que ver a partir de esta clase, que se trata de estudiar la posibilidad, ¿no? La forma, la manera en la que de estos elementos que pueden ser datos puntuales, como estoy dibujando, sobre estaturas, pesos, temperaturas, presión arterial, glucosa en la sangre, o finalmente simplemente personas, o simplemente objetos, o simplemente animales, etcétera, tratar de sacar formar pequeños grupos. A estos grupos que voy a ahorita en este momento empezar un poquito a dibujar, obviamente se conoce como muestras, ¿ya? Entonces puedo ir formando pequeñas muestras acá, acá, ¿se dan cuenta? Obviamente estas muestras van a ir conteniendo ciertas cantidades de elementos, ¿no? De la población que estamos estudiando. Entonces, estas pequeñas muestras, pequeñas en el sentido de que son en número mucho menores que lo que en realidad es la población, puedo yo estudiar de tal manera que yo tenga la posibilidad de sacar valores estadísticos de estas pequeñas muestras. Acá, por ejemplo, del conjunto mayor que es la población, he sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 muestras he sacado.
Obviamente hay algunos que están afuera. Lo ideal en el muestreo es que todos sean parte de las muestras. Entonces, en vez de trabajar, vamos a ponerle números para entender. Ya, en vez de trabajar con 1000 personas, vamos a suponer que estamos tratando de averiguar, por ejemplo, la estatura de unas 1000 personas. Ya, voy a anotar acá. Vamos a suponer que tengo 1000 estudiantes de la UPAL, por ejemplo, ¿no es cierto? De estos 1000 estudiantes yo puedo intentar, tratar de estudiar y determinar cuál va a ser la estatura promedio, ¿no? Eso sería mío. Sabemos que mío es la media aritmética. Entonces, esta estatura promedio, que equivale, ¿no?, a un valor numérico, se supone que ya sabemos hallar, ojo, porque estamos hablando de una medida de tendencia central, ¿no?, la media aritmética. O, por ejemplo, puedo intentar determinar su desviación típica, o su varianza, o su mediana, o su moda, etcétera, etcétera, que ya conocemos el proceso para poder calcular estos valores anteriormente, ya hemos visto todo esto. Sin embargo, reitero otra vez, el tema es que cuando tenemos una cantidad bastante grande de elementos, ¿no?, en el campo de investigación, va a ser complicado que yo reúna a estos 1000 estudiantes. Va a ser bien difícil que yo tenga, ¿no?, 1000 estudiantes juntos para poder determinar, por ejemplo, su estatura. Entonces, ¿a qué recurrimos? A una estrategia muy sencilla, entre comillas, en el sentido de formar pequeños grupos que se llaman muestras, ¿no? Empezar a ir acá considerando los elementos e ir introduciéndolos, pero de tal manera que hay un equilibrio además, no como yo lo he hecho, ¿no? Aquí simplemente he anotado y hemos dibujado un poquito para explicar en forma muy genérica. Pero lo correcto es que cada grupo tenga el mismo número de elementos. Es decir, si tengo 1000 personas, por ejemplo, en un estudio, entonces puedo formar, por ejemplo, 10 grupos de 100, ¿se dan cuenta? 10 grupos de 100, eso haría los 1000 estudiantes, ¿no? O quizá 20 grupos de 50, ¿no? 20 grupos cada uno de 50 estudiantes. También eso haría los 1000, ¿no?, que tenemos acá, etcétera. Entonces, esto que estoy anotando acá es justamente lo que vamos a estudiar en este capítulo. Ahora, se supone que si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer ya por un minutito, que hemos escogido la segunda opción, ¿ya? Vamos a suponer por un momento que tengo 1000 estudiantes en el ámbito de la investigación que estoy realizando y decido dividir en 20 grupos de 50 personas. Entonces, en cada grupo va a haber 50 personas a las que les voy a medir sus estaturas, se supone, ¿no? Porque ese es el objetivo de mi investigación. Entonces, ¿qué va a ocurrir por lógica? ¿No es cierto? Por lógica, que en este primer grupo donde hay 50 estudiantes voy a determinar una estatura promedio, X barra, ¿no? Eso sería la media aritmética muestral. Acá voy a obtener otra media, X sub 2 barra, media aritmética, pero de las muestras. De estos otros 50 estudiantes, suponiendo que hay 50, otra, y otra, y otra, y otra, etcétera. De cada uno entonces voy a ir obteniendo, ¿no es cierto?, el promedio. Si tengo 50 estudiantes acá, o acá también 50, ¿no? Idealmente, 50 y acá 50, etcétera, en cada grupo 50 y 50, etcétera. Entonces, obviamente voy a obtener 50 datos de los que puedo extraer su media aritmética. Eso es mucho más fácil que trabajar con 1000, obvio. Trabajar con 1000 es muy complejo, reunirlos, agruparlos, es bien complejo. Pero puedo citar un día 50, ¿no? Al otro día 50, al otro día 50, al otro día 50, etcétera, y voy a tener estos valores. Por decir algo, resulta que en el primer grupo la estatura promedio es 1,71. Resulta que en el grupo 2 obviamente puede ser diferente, ¿no? No necesariamente va a ser exactamente el mismo. Puede ser 1,70, acá quizá 1,68, ¿se dan cuenta? Y en este otro que me he marcado a la izquierda, quizá la estatura promedio me salga 1,75, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Estos valores que acabo de anotar me van a servir para estimar la media de la población. Ahí está la clave de esto. Es decir, si son 10, 20 grupos, ¿no es cierto? Suponer que hemos creado 20 grupos, cada uno con 50, 50, 50 estudiantes en cada caso, y puedo yo obtener estos promedios de cada grupo. Al final, la media, ya así se escribe media muestral, así se anota, mu sub x, va a ser el promedio de estos valores que acabo de anotar en anaranjado. O sea, agarrar x sub 1, ¿no es cierto? Más x sub 2, etcétera, más x sub 3, qué sé yo, hasta llegar a la muestra número 20, porque hemos dicho que son 20 grupos o muestras que vamos a formar. Entonces voy a tener 20 datos, ¿no? Y para hallar la media aritmética sabemos que dividimos entre la cantidad de datos, 20 en este caso, y se acabó. Y lo interesante de este proceso que estoy explicando, que es muy sencillo de comprender porque es más fácil trabajar con un número menor de datos que con un número tan grande, resulta, y esto lo vamos a ver en los ejercicios posteriormente, que el valor que hallemos acá va a coincidir con este, por ejemplo. O sea, la media aritmética de las muestras va a ser igual a la media de la población. En otras palabras, si yo trabajara con los 1000, haría el esfuerzo de trabajar con los 1000 estudiantes, al final voy a resultar con un trabajo muy moroso, pero voy a obtener este valor, que es la media poblacional. ¿Sí? Pero es más fácil trabajar en grupos pequeños, obtener datos, ¿no? En cada muestra, obtener estos datos y sacar su promedio. Obviamente, el proceso nos va a llevar al mismo resultado. De eso trata. Y también obviamente puedo obtener aquí las desviaciones estándar, la mediana, la moda, la varianza, ¿no? De cada muestra y estimar y llegar a estimar con mucha precisión o hallar prácticamente los valores correspondientes en el caso supuesto de que yo trabajara con los 1000 estudiantes, que es muy complicado, ya he explicado. Es mucho más sencillo este trabajo, que lo puedo hacer en 10 días, muy efectivamente, con 50 estudiantes por día, y en 10 días determinar todos estos valores que tenemos acá. Entonces, ahora, hay dos tipos en general, ya les voy a comentar esto, hay dos tipos de muestreo en general que se realizan, ¿ya? El muestreo aleatorio y el muestreo probabilístico, que en cada caso tienen sus propias subdivisiones. En este tiempo que nos queda no voy a estudiar todo el proceso y todos los tipos de muestreo, pero en general ya son esos dos. El muestreo, reitero, probabilístico ya, y el muestreo aleatorio. El que vamos a ver en este capítulo es el muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es aquel en el que cada elemento de la población tiene la misma chance de ser elegido dentro de cada muestra. O sea, si nosotros, vamos a ver ahorita vamos a volver a nuestro documento, pero si nosotros hacemos un muestreo aleatorio, eso está ligado al azar, ¿ya? A la suerte casi podríamos decir. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estemos armando estas muestras, vamos a tener la necesidad de tener el cuidado de no discriminar a ningún elemento de la población sujeto de estudio. ¿Qué significa? Que cualquier persona, si fueran personas, tiene la misma posibilidad que otra de formar parte de una muestra. O sea, no puedo distinguir en el caso de las personas, por ejemplo, ahora seguiremos hablando de personas, no puedo distinguir por su clase social, su preferencia religiosa, su preferencia, no sé, doctrinaria, política, etcétera, etcétera. Simplemente agarro y los considero a todos. Ahora, una manera que desde colegio nos han aprendido a hacer, ¿no? Pequeños grupos, ¿cómo es? Por sorteo, ¿no? ¿Qué hacía el profesor de la materia X? En el colegio les decía, yo voy a formar los grupos. ¿Cómo hacía? A veces él decía, tú, listo. Pero también a veces decía, a ver, a cada uno voy a dar un número y los múltiplos de 5 luego se me vienen a este lado, los múltiplos de 3 a este lado. Y se formaba aleatoriamente el grupo.
ese es un muestreo, ese es un tipo de muestreo justamente aleatorio, ¿ya? Y vamos a ver ahora a continuación eso con un poquito más de detalle. El probabilístico es un poco más como que, digamos, no tan científico. Tiene algunos unos cuestionamientos con respecto a su forma, ¿ya? Una forma es esta, justamente, vamos a ver, les decía, las muestras aleatorias, se las estoy mostrando acá en la parte de la teoría, vamos a leer un poquito y voy a explicar en realidad más que todo en el dibujo. Dice, una muestra aleatoria simple. En una muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido en su totalidad por casualidad. Voy a subrayar esa palabra. Por casualidad. Y cada miembro de la población, aquí estamos viendo un conjunto grande de personas, tiene la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra. Entonces, si por ejemplo armo una pequeña muestra con estos tres sujetos, escogidos de 100, por decir algo, que estarían acá, he escogido a estos tres no porque me cae bien esta señora o este joven o esta señorita, sino porque han sido sorteados de una manera, dice, aleatoria, por casualidad. O sea, ¿cuál es la forma esa? Por ejemplo, ya les decía agarrar, por ejemplo, bolitos, ¿no? Y si cada uno tiene un número de los bolitos, decir, bueno, a ver qué números salen. Los primeros 5 que salgan van a formar un grupo. A ver qué número sale. 28. Ah, este es el 28. Ahora me ha salido 70. Ah, este es el 70. Y el 52. Vengan los tres y van a formar un grupo. Y sigo sacando de 3 en 3, de 3 en 3 y voy formando dos grupos de 3. Entonces, ese muestreo obviamente es aleatorio. Probabilístico es cuando tú tienes ciertas, digamos, algunas motivaciones extras aparte de solamente tener este criterio, sino como que, por ejemplo, sean por cuestión de edad, digamos, ¿no? Y digo, a ver, de estos 100 personas, de estas 100 personas que están acá, ¿quiénes tienen entre 15 y 20 años, por decir algo? No puedo preguntar. ¿Quiénes tienen entre 15 y 20 años? Y me dicen estos tres. Ah, ya. Ahora, entre 20 y 25, otras tres, digamos, estos que están acá que voy a marcar, listo, ya está, ¿no? Entonces, he ido formando grupos, pero un poco más, te das cuenta, limitados por el tema de la edad. Ahora, otra forma puede ser, a ver, vengan los solteros, ¿quiénes son solteros? ¿No? A un lado, los casados al otro, los divorciados a un lado. Ahora, ¿quién son masistas? Hartos son masistas en Bolivia, ahora no han visto, han ganado los masistas el domingo. ¿Quién son los de mesa? No, eso ya es un poco, miren, eh, no tan científico, ¿no? Porque estoy agarrando y bajo un cierto criterio medio arbitrario, yo estoy hallando pequeñas muestras. Reitero, el muestreo probabilístico no lo vamos a ver en este capítulo. Sí, el muestreo aleatorio, que es más científico, tiene fórmulas, tiene expresiones bien definidas para elegir a estas personas y relacionarlas con el total de la población. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Espero que me estén entendiendo. Si hubiera alguna consulta, les voy a pedir que me la hagan y luego vamos a pasar ya a mostrarles algunas pequeñas fórmulas que son propias de este análisis, ya del muestreo aleatorio. Pero creo que está bien claro que en este tipo de muestreo, reitero, cualquier elemento puede ser elegido al azar, no por alguna preferencia o disposición arbitraria dentro de una muestra. Aquí hay algunas técnicas, los voy a leer acá, ¿ya? Aquí. Dice, una técnica de obtención de una muestra aleatoria, por ejemplo, es la asignación de números a cada miembro de la población, lo que les decía. Se anota estos números en pedazos de papel, se los coloca en una urna y después se saca números de dicha urna, teniendo cuidado de mezclarlos muy bien antes de cada extracción. Esa es una forma aleatoria. Les asignas números, vas sacando de la urna, formas pequeños grupos con los números que salgan y ya está. Has armado unas muestras totalmente aleatorias. Otro método alternativo es el uso de una tabla de números aleatorios, especialmente elaborados para dicho propósito. Mira, te voy a mostrar aquí números aleatorios, algunos no conocen y tienen en su calculadora, les comento, y a veces no, ni idea, ¿no? ¿Qué serán los números aleatorios? Ni en colegio a veces no se ve esto. Los profesores a veces nos olvidamos de hacer esto en colegio. Los números aleatorios, miren, aquí me he traído una calculadorita, un emulador, ¿no? De una calculadora Casio. Eh,
Se generan con esta tecla que dice en la parte superior del punto randómicos, de RAN, dice RAN y numeral. Eso te genera números randómicos y te voy a demostrar. Por ejemplo, si yo coloco Shift y aprieto RAN, aparece esta expresión y colocas igual, va a ir generando números en decimales aleatorios. Mira, ahí está. 703 sobre 1000 que equivale a 0.703. Otra vez apretamos. Otro número ha generado, miren, 0.788. Otro número, 0.148, ¿no? Y así sucesivamente va generando. Ahora vamos a suponer que tengo 1000 personas y las enumero y mira cómo puedo con la ayuda de la calculadora ir formando grupos. Puedo decir, los primeros 10 que me salgan con los números randómicos formarán un grupo. Tengo las 1000 personas enumeradas del 1 al 1000. Entonces agarro mi calculadora y digo 1000 por el número randómico. Entonces empieza a generar. 337 a este lado salvaje. 900 a este lado. 561, ¿no? A este lado, a este lado, a este lado. Y hemos formado grupos. Ahora vamos a seguir con este proceso. Otro grupo de 10. Entonces recurro otra vez a la calculadora. El 42 viene a este lado. El 493 a este lado, ¿no? En el grupo 2, el 57, el 400, ¿no? Te das cuenta y voy generando estos números randómicos, se llaman, pero en el fondo son números aleatorios. Entonces esta teclita, por eso se los estoy mostrando acá con un poquito de detalle, sirve para generar esos números randómicos. Si la calculadora puede generar los números randómicos, obviamente las computadoras con mayor facilidad, ¿ya? Volvemos a lo nuestro. Ahora, hay dos tipos de muestreo y vamos a acabar en esta parte con la introducción al tema. Porque yo sé que están todavía ustedes en exámenes, yo sé que hay clases, todo, yo sé, pero ya tenemos que entrar a este tema. Les voy a explicar los tipos de muestreo. Son dos, con y sin reemplazamiento. Ahora te explico en la hojita en blanco, voy a volver acá y te lo voy a explicar. Vamos a suponer que yo tengo una cajita, ¿está bien? Voy a dibujarme una cajita donde tengo esferitas, pelotitas, ¿ya? Ahí está. Vamos a suponer que es mi caja. Había explicado ya esto antes, lo de reposición y sin reposición. Ya había explicado, pero lo voy a volver a hacer porque no hay ningún problema. Vamos a suponer que tengo una esfera roja, otra roja, pelotitas, ¿no? Rojas, rojas, y ya está. También tengo de otros colores, tengo azules, 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 azules. Y también les comento, salvaje tan tarde, ¿quién será? ¿La Ale Beizaga o el Ale Beizaga será? Y vamos a ir a otro color de pelotitas más, a ver que sean verdes, aunque ya la caja es verde, tal vez anaranjadas, ya. Y hago lo mismo. Tengo aquí pelotitas anaranjadas, no se distingue mucho el color. A ver, este tampoco. Otro color, ya las negras. Ya, negritas. Yo creo que se nota un poco mejor que son negras. Ya. Y aquí tengo, ¿no? Varias pelotitas. Ahí está. Listo. ¿Cuántas pelotitas tengo en total? 12. 12. A ver, veremos. Veremos. Negras. Anotaremos. 20. Salvajes. Contaremos. Negras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pelotitas negras. Rojas, ¿cuántas tengo? Esas son más fáciles de contar. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y pelotitas azules o celestes, azules, según yo, pero celestes han salido, no sé por qué. Azules, ¿cuántas? 4. 4. Total, 15. ¿Está bien? Muy bien. ¿Se acuerdan de esto? Yo les decía, a ver, probabilidad condicional, ¿se acuerdan? Probabilidad condicional, señoritas y jóvenes, les voy a explicar. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga en la primera extracción una pelotita negra? En la primera extracción, en
en la primera extracción, una negra. ¿Cuál es la probabilidad? Recordaremos, de eso también van a dar examen en marcha además. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga negra? 1 de 15. 1 de 15. No. ¿Cuántas negras hay, pues? 6 de 15. Ah, 1 de 15. en la primera extracción he dicho. 6 de 15. Ya. Vamos a suponer que esa pelotita es esta. La extraigo, me fijo, la probabilidad de que salga negra es 6 de 15. Y si la vuelvo a reponer en la segunda extracción, escúchenme bien por favor, en la segunda extracción, ¿cuál sería la probabilidad de que me salga otra vez, no, roja ya también? Roja, en la segunda extracción. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga roja en la segunda extracción? Aquí está la respuesta. 5 de 15, ¿están de 5 de acuerdo? 15. 5 de 15. Ya. Esto que hemos hecho acá es con reposición, con reemplazamiento. Porque he devuelto la pelotita, la que he sacado, la he devuelto y la he vuelto a considerar dentro de la caja. Pero miren cómo esto varía brutalmente cuando se hace sin reposición. A ver, ¿cómo es eso? Recordaremos, sin reposición. Si la pregunta es, en la primera quiero que salga negra, o sea, la negra en la primera extracción, sigue siendo 6 de 15, ¿están de acuerdo? El valor sigue siendo 6 de 15. Sí. Pero, ¿no? Pero, como es sin reposición, esta ya no existe. Entonces, ¿cuál es la probabilidad ahora de que me salga roja en la segunda extracción? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga roja en la segunda extracción? 5 de 14. 5 de 14. Ahora, no es pues lo mismo que reponga o no reponga. Miren, aquí se los estoy demostrando numéricamente. Este valor no es igual a este. Claro, el primero sí, porque era la primera extracción y ya. Pero a partir de la segunda extracción, aquí si seguimos haciendo el análisis para la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta extracción, obviamente estos valores van a ir cambiando, ¿no? Se van a ir cambiando. Entonces, este es el típico muestreo, también es una forma de entender el muestreo con y sin reposición. O sea, cuando yo tengo, por ejemplo, varios elementos para elegir y yo formo grupos con ellos, puedo una y otra vez reconsiderar a los mismos. Ese sería un muestreo con reemplazamiento. Pero si voy sacando una persona, como lo he hecho acá, y luego saco otra, y luego saco otra, y luego saco otra, y formo una muestra, ya no puedo repetir, ¿se dan cuenta? Porque aquí quedan otros por escoger. Entonces ya no voy a repetir los que he sacado, ¿se dan cuenta? Ya no voy a repetir. Supone que cada uno de estos representa a una persona. Ya no voy a considerar a las que ya he sacado. Ese es un típico muestreo sin reposición o sin reemplazamiento. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, y con esto voy a terminar, tengo 7 minutos, es mostrarles algunas fórmulas nada más. Ay, perdón, voy a tener que borrar porque si no, no vamos a leer nada. Son esas dos clases de muestreo fundamentalmente que vamos a empezar a ver desde la próxima clase en algunos ejemplos. Es decir, ¿qué significa esto? Que para formar las pequeñas muestras de las que hablábamos desde el principio de la clase de hoy, obviamente puedo hacer de dos maneras. Reponiendo cada elemento, o sea, volviendo a considerar cada objeto, persona en cada grupo, que sería con reposición, o simplemente tomando uno a la vez y no repetir más el objeto o la persona elegida. Entonces, a eso llamamos muestreo con reemplazamiento y sin reemplazamiento. Cuando nosotros trabajamos con varios datos, ¿no ve? Como les he mostrado al principio en los gráficos que les enseñaba sobre, ¿no ve? La media aritmética, la mediana, la moda. Entonces, hay dos grupos de fórmulas acá que vamos a manejar. Cuando calculamos o realizamos un muestreo sin reemplazamiento, o sea, cuando no se repite ningún elemento, aquí hay dos fórmulas muy importantes que rápidamente voy a explicar. Son estas dos. Dice que la media muestral, así se lee esto, mu sub x es la media muestral, la media de las muestras, el promedio de las muestras va a ser a la media de la población, directamente.
Y la desviación de las muestras, desviación muestral va a ser a la desviación típica, ¿ya?, de la población sobre la raíz de n. N es el número de elementos que va a tener cada muestra. Eso vamos a ver la próxima clase. Por la raíz de n sub p. N sub p es el número de elementos que tiene la población en total. N el número de elementos que tiene la muestra. Ya, reitero, no voy a entrar todavía a la parte de los ejercicios porque necesito por lo menos una clase para hacer eso. Estas dos fórmulas entonces sirven para hallar la media muestral y relacionarla con la media de la población, o la desviación típica de la población, que es sigma, con la desviación típica de las muestras. Pero cuando se hace el trabajo con reposición, o sea, cuando vamos reemplazando, cuando puede repetirse un valor una y otra vez, las fórmulas tienen ciertas semejanzas si ustedes comparan. Nuevamente, al igual que en el caso anterior, la media de la población es equivalente a la media muestral. Y acá la fórmula es mucho más sencilla, ¿no? La desviación típica de las muestras, de la distribución de muestras, es igual a la desviación típica de la población sobre la raíz de n, donde n es el número de elementos que va a tener cada muestra. Les voy a enseñar a manejar estas fórmulas la próxima clase. Con calma vamos a revisar en algunos ejemplos. Entonces he empezado un poquito explicando los tipos de muestreo que existen. Nosotros nos vamos a concentrar en el muestreo aleatorio, donde cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido. El probabilístico, reitero un poquito simplemente como un reforzamiento de lo visto hoy día. El probabilístico hace realmente, no el mismo trabajo, pero logra también armar muestras, pero con un criterio diferente y no tan científico, ¿ya? Y no recurre tanto a lo que es aleatorio, ¿no?, al azar, sino recurre a otros criterios que a veces tienen que ver con el criterio del que está haciendo el muestreo. Como les decía, si yo voy a ir a un colegio de puras niñas, entonces tal vez pueda formar grupos por edades. O finalmente tal vez pueda formar, si no es por edades, de acuerdo, digamos, a la zona en que viven, ¿se dan cuenta? O quizá un poquito indagando de acuerdo a su condición socioeconómica y demás. Pero si es un colegio mixto, puedo optar en el muestreo probabilístico, por ejemplo, con el hecho de considerar a cada estudiante de acuerdo, digamos, no sé, a su sexo, si es varón o mujer, ¿no?, al género más claro, o ir agarrando, ¿no?, 5 varones y 5 mujercitas y formar un grupo de 10, otros 5 y otras 10, etcétera. Pero eso no sería tan aleatorio en el fondo, porque ya estuviera yo definiendo que va a haber 5 mujeres y 5 niñas. En cambio, en el aleatorio puede que resulte que todos sean varones o todas mujeres. Entonces, hay diferencias, ¿no?, bien marcadas con respecto a las formas. Les voy a invitar, antes de terminar con esta parte, a que lean los documentos que he dejado en el Moodle.